porque muchas veces, bueno, consulta a alguien y no siempre tenemos claro si es una neurosis, una psicosis o una, o sea, perversión. De hecho, bueno, yo después, si hay, o sea, tiempo, quería, bueno, comentarles una viñeta clínica en donde fue mucho tiempo sin poder hacer un diagnóstico diferencial. Pero bueno, el tema es que cuando no lo podemos hacer, bueno, a mí me da como la idea de estar como en el cuarto oscuro, ¿no? Así como a tientas, viendo a ver qué es lo que se puede y qué es lo que no. Por supuesto que es mucho mejor cuando lo podemos hacer, pero bueno, a veces no resulta posible. Sobre todo porque, bueno, siempre hacíamos esta, o sea, pregunta en un momento en el que, o sea, supervisábamos y era que nos decían, bueno, ¿pueden asegurar que es una neurosis? Cuando alguien contestaba no, bueno, ya estábamos en problemas. Porque, bueno, a veces uno puede decir enseguida sí, es una neurosis, y a veces no. Entonces, bueno, en esos casos es que, bueno, hay que ir viendo. Yo, por lo menos la experiencia que he ido recabando en estas cuestiones es que, por ejemplo, cuando en una neurosis se confunde con una psicosis, bueno, por ahí el efecto es que en general, o sea, el paciente se va, eso sería como lo común. El tema es cuando ocurre al revés. Digo, me parece que ahí es como más por ahí complejo, porque, bueno, yo he visto desestabilizaciones en psicosis por estar trabajando como una neurosis, varias. Con lo cual, me parece que ahí me parece que está la importancia de saber frente a qué estamos, a qué, o sea, estructura, porque ahí sí me parece que es complicado. Y yo he visto varios casos, sobre todo en las psicosis maníaco-depresivas que tienen esos periodos que parecen neurosis, y por ahí trabajarlas como una neurosis y generalmente provoca desestabilización. Por eso me parece que lo complicado está ahí. Me acordaba, hablando de esto, que de cuándo se puede provocar una desestabilización, y creo que es en estos casos fundamentalmente, ¿no? Con intervenciones que no se corresponden. Y siempre recordaba que cuando venían los, o sea, estudiantes a hacer, por ejemplo, prácticas, yo estuve en un, o sea, psiquiátrico muchos años, y venían estudiantes y venían con la idea de que no podían ni hablar porque el paciente se podía desestabilizar. Entonces decían, ¿puedo saludar? Sí, claro. Bueno, eso no es lo que provoca una desestabilización. Lo que provoca una desestabilización a veces es esto, ¿no? Es no saber, digamos, qué intervenciones se pueden hacer y cuáles no. Pero a nivel de intervenciones, no a nivel de hablar, digamos. Bueno, entonces les decía, yo cuando salí de la facultad, en realidad salí con la idea de que hacer un diagnóstico era mala palabra. En general era eso, porque se asociaba al DSM. Bueno, cuando comencé o sea, práctica clínica en este ámbito, bueno, allí veía yo que los psiquiatras, no todos, pero muchos, hacían diagnóstico por la medicación. Es decir, si un paciente respondía a determinada medicación, era tal cosa. Aún hoy lo siguen haciendo, ¿eh? Es decir, la psiquiatría clásica es
fantástica. Yo aprendí muchísimo de fenomenología psiquiátrica con la psiquiatría clásica, ¿no? Eso me parece maravilloso porque es descriptiva, describe perfecto los cuadros, fantástico. Ahora, hay una psiquiatría que es la más actual, que con el avance de la farmacología, y a veces hacen diagnósticos por los fármacos. Incluso me pasó hace poco de tener ahí medio una discusión de un diagnóstico diferencial, porque el psiquiatra me decía, bueno, no, pero si respondió a este medicamento es tal cosa. Bueno, esa psiquiatría, no sé, pero la clásica se aprende un montón. Entonces, la psiquiatría en general hoy hace diagnóstico por los fármacos. Entonces, bueno, y por otro lado, como en general no hablan de, o sea, estructuras, hablan de estados, ¿no? Alguien puede estar en un estado psicótico hoy y mañana no. Entonces, salvo en la esquizofrenia. En la esquizofrenia coinciden bastante en que es una psicosis crónica, pero después todo el resto en general hablan de estados. Bueno, entonces, en ese tiempo empecé a pensar y empecé a estudiar cómo desde el psicoanálisis se realizaba un diagnóstico diferencial de, o sea, estructura. Bueno, me sirvió muchísimo las enseñanzas de Isidoro Beck. Me parece que es como muy claro, ¿no? A la hora de hablar de esto, o sea, diagnóstico diferencial. Y además, bueno, después vamos por ahí a adentrarnos un poco más en lo que acá el licenciado Cosimi llama diagnóstico fino, porque esto sería el diagnóstico grueso, ¿no? Neurosis, psicosis, perversión. Después, en cada estructura, tenemos un diagnóstico más fino, que bueno, ese es más complicado por ahí llegar, porque a veces se necesita mucho análisis, ¿no? Para llegar a ese diagnóstico fino. Bueno, los analistas hacemos diagnóstico diferencial a través del lenguaje. Partiendo de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, este lenguaje, que llega desde el otro, arriba al sujeto como un conjunto de, o sea, casilleros, de los cuales al menos uno queda vacío. Esto tiene que ver con la, o sea, paradoja de Russell, ¿no? Con la imposibilidad de que el conjunto, o sea, contenga todos los elementos. Que haya al menos un casillero vacío, vieron como en el juego del Shenku, que hay un casillero vacío que permite que haya juego. Esto sería la neurosis, que escribimos -1. En la psicosis encontramos ese, o sea, casillero ocupado por el sujeto, puesto ahí por el otro a merced de su goce. Esto sería el +1. Y en la, o sea, perversión, ahí tenemos el -1, o sea, este lugar vacío que es renegado en lo real y ocupado por el objeto fetiche. Entonces ahí hablaríamos de -1 más 1. Esto sería entonces lo que llamamos diagnóstico diferencial, o sea, grueso, ¿no? Que es lo que define neurosis, psicosis y, o sea, perversión. Bueno, en el fenómeno de la, o sea, palabra encontramos tres planos. O sea, tres planos. Simbólico, representado por el significante, y el imaginario, representado por la significación, y lo real, que es el discurso representado en su dimensión diacrónica.
A nivel del significante, en la psicosis, por ejemplo, aparece el neologismo. A nivel de la significación, es una significación que no remite a otra significación, sino que no remite más que a sí misma, que parece que, o sea, permanece irreductible. La intuición delirante, por ejemplo, es un fenómeno pleno, que tiene para el sujeto o sea, carácter inundante. En el extremo opuesto aparece el, o sea, estribillo, ¿no? Eso que se machaca, esa fórmula que se repite y se machaca, con una insistencia estereotipada. Ambas formas, la plena y la vacía, detienen la significación, son una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. Esto sería, en el abordaje clínico, esto es lo que permite reconocer un delirio. Bueno, después les voy a... Era esto que les decía de esta viñeta, pero la vamos a decir después. Ahí les voy a ejemplificar esto de o sea, estribillo. En la interpretación delirante, lo que está en juego no es la realidad, sino la certeza. El sujeto admite, por todos los rodeos explicativos verbalmente desarrollados que están a su alcance, que esos fenómenos son de un orden distinto a lo real. Sabe bien que su realidad no está asegurada, incluso admite hasta cierto punto su irrealidad. Pero a diferencia del sujeto neurótico, para quien la realidad está bien ubicada, él tiene una certeza, que lo que está en juego le concierne, es una certeza radical. Esto es lo que constituye la creencia delirante. Ahora, ¿cómo hacer un diagnóstico, por ejemplo, en una psicosis no desencadenada o en la llamada psicosis ordinarias? Es decir, en esos sujetos que se presentan, digamos, lo que uno podría llamar en una apariencia neurótica, ¿no? O también, como les decía recién, en los intervalos de una psicosis maníaco-depresiva. No es fácil en absoluto porque, digamos, a veces el sujeto no presenta nada en su discurso que llame la atención, pero por ahí, pensando en, no sé, pacientes, digamos, que han venido en intervalos, en algún momento aparece algo en el discurso. A veces no es ni fácil de escuchar, ni aparece por ahí enseguida, pero aparece. ¿Qué es esto que les voy a decir? Digamos, lo que llamamos discordancia en el discurso. Bueno, hay discordancia semántica, por ejemplo, cuando el sujeto habla y dice algo en donde el sentido es incongruente. Por ejemplo, yo les había traído una viñeta, una pequeña viñeta, para ejemplificar esto, ¿no? Cuando el sujeto habla y dice algo que el sentido no encaja, es incongruente a lo que viene diciendo. Por ejemplo, M tiene dificultades con el lenguaje, tiene algunas dificultades con el lenguaje. Por ejemplo, cambia el significado de las palabras o no lo comprende. Leo un pasaje de uno de los cuentos que escribe. Pone: Luis se acerca a ella en una escena de seducción, ¿no? Les digo contexto porque esto es importante. Hay una escena de seducción en un cuento que se escribe y pone: Luis se acerca a ella como un caballero que quiere acongojar a una dama. Pienso en la escena y digo, acongojar me resulta disonante, porque no tiene nada que ver con la escena. Entonces le pregunto si sabe qué quiere decir acongojar, y me responde que quiere decir agradar.
le pregunto si iría bien en esa frase, por ejemplo, cortejar. Me responde que no sabe lo que quiere decir. O sea, estamos hablando de un sujeto adulto y bueno, el lenguaje es el discurso es una convención social. O sea que, bueno, digo, esto era un detalle que me llamaba la atención. Entonces, discordancia semántica. Discordancia lógica. Cuando se articula mal, por ejemplo, causa con, o sea, consecuencia. O una discordancia afectiva, cuando, por ejemplo, el sujeto está diciendo algo muy, muy espantoso, atroz, y lo dice con un tono indiferente. Bueno, esto se daba muchísimo en el psiquiátrico, muchos ejemplos de esto, muchísimos, pero bueno, convengamos que ahí eran, es decir, ya psicosis desencadenadas. Pero igual, en la viñeta que yo después les voy a comentar, esto era una psicosis todavía no desencadenada, con aspecto bastante de neurosis, y esto se daba muchísimo. Es decir, el hecho de comentar algo de una carga afectiva importante como algo absolutamente indiferente, incluso cambiar, ¿no? De estar comentando algo de mucha carga afectiva y de golpe reírse, ¿no? Esta discordancia. Bueno, ya en psicosis desencadenadas y dentro de este plano de la discordancia, por ejemplo, interceptaciones, por ejemplo, para respuestas. Las interceptaciones es cuando el sujeto no ve que está interceptado, es decir, está con todo ese pensamiento delirante, pero no lo dice, ¿no? Y se ve. Y, por ejemplo, para respuestas es cuando responde algo que no tiene nada que ver con lo que uno, o sea, pregunta. Después tenemos, por ejemplo, otros elementos que nos ayudan al diagnóstico, al diagnóstico diferencial, que son los llamados, por ejemplo, tropiezos del lenguaje. Bueno, tenemos del enunciado, son los que afectan al enunciado en general, o a una palabra o a un fonema. El tema del fonema es como bastante significativo, y yo recuerdo una paciente que en realidad durante mucho tiempo creí que era una neurosis. Bueno, más específicamente, más del orden de la locura histérica, pero bueno, yo me inclinaba más al ámbito de la neurosis, y en ese momento debo reconocer que había cosas que yo no las tomaba y que las debería haber tomado, que por ejemplo eran fonemas que empleaba mal, en palabras que uno puede decir no puede. Por ejemplo, me acuerdo que decía pizza, con P. Y uno puede decir, y bueno, a lo mejor habla mal, pero bueno, también es cierto que hay gente que habla mal. Pero bueno, hay determinadas palabras que es como raro, porque son palabras que tienen como mucha convención social. O sea, era extraño. Bueno, y tenía otros, y yo la verdad que debo decir que no los tomé en cuenta. Terminó siendo una psicosis, porque bueno, después, digamos, fue una psicosis comprobada. Por eso digo que a veces estos pequeños cambios en las palabras o en los fonemas, bueno, deben llamarnos, por lo menos, llamarnos la atención. Yo creo que, me parece a mí que, digamos, para hacer un diagnóstico diferencial con estos traspiés del lenguaje, yo creo que la única cuestión que no hay duda es
ante, por ejemplo, un delirio, una alucinación auditiva, digamos, ahí ya, bueno, como que no hay mucho para pensar. Pero en todo este resto de, por ejemplo, tropiezos en el lenguaje, en el discurso, yo creo que tampoco son definitorios en el sentido de que, bueno, si una persona pronuncia mal una palabra, no vamos a pensar. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Sumado a otras, porque nunca viene solo eso, pero bueno, yo creo que es importante justamente tener en cuenta esto. Por ejemplo, lo que corresponde al enunciado en general, por ejemplo, la digresión o la pérdida de sentido, cuando se interrumpe una frase y se empieza otra, y también la concentración de sentido, que bueno, ya acá estaríamos hablando de delirio. Después tenemos, o sea, tropiezos del enunciado en la frase, por ejemplo, o sea, trastocamiento de la sintaxis, es decir, la inversión de sujeto y, o sea, predicado, o la alteración de la sintaxis con un ordenamiento arbitrario. Y después, a nivel de la enunciación, por ejemplo, tenemos la certeza, en la psicosis, digamos, tenemos la intrusión, por ejemplo, delirante, que, bueno, obviamente atañe al sujeto en relación al otro con minúscula, y en relación al otro con mayúscula, la conspiración y la injuria. O sea, el otro con mayúscula decidiendo el destino del sujeto o ejerciendo goce del sujeto. Esto de la conspiración y la injuria también lo van a ver en esta viñeta. Y el último de los, por ejemplo, tropiezos de la enunciación es la relación con el otro al cual se dirige el discurso. Que bueno, muchas veces es, o sea, clave para el diagnóstico, la imposibilidad del sujeto de decir no, que da lugar a la mayoría de los pasajes al acto. Bueno, a nivel del fonema, decíamos la sustitución de un fonema por otro que obtura el sentido. Por ejemplo, hay un, o sea, paciente que dice siempre murmuros por murmullos. Evangelina por evangelina, que son todas, digamos, palabras que en general nadie puede desconocer. Y por supuesto la sustitución es siempre la misma. Había un ejemplo también de emplear una, por ejemplo, palabra que la lengua no acostumbra, esto que les decía yo de las convenciones sociales. Encontré el otro día un ejemplo que me pareció muy, muy bueno. Dice, de pronto el médico se baja de la camioneta con la como pala y la emprende para hacer un pozo, ¿no? Uno podría decir, bueno, la pala la agarra, la toma. Emprender una pala, como llamativo. Bueno, y por último también las palabras como cosas. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, M corta con unas, o sea, tijeras el cable de multicanal. Ante mi pregunta de por qué, me responde, mi padre me dijo, te voy a cortar el cable porque sale mucha plata pagarlo. Antes de que lo haga, lo hice yo. O sea, fue y cortó el cable. Sí, vos te reís, pero te digo que a mí no me causó mucha gracia porque se podía haber quedado literalmente electrocutada. Bueno. Otro ejemplo. Le explico a un paciente que el duelo implica un proceso.
aún a sabiendas de que no lo podrá hacer. Estamos hablando de una psicosis. Esta intervención intenta calmar su desesperación ante la imposibilidad de olvidar a su expareja. Me dice, bueno, ahora llego a casa y ¿qué hago para empezar? Las palabras como cosas. Y las palabras con una significación distinta, la convención social, por ejemplo, esto, 50% descuento en pelotas y zapatillas. O sea, esto interpretado de manera literal. Bien. Ahora se va a cortar muy pronto el Zoom, así que podemos volver a ingresar. ¿Te parece? Sí. Avísame y sigo después, ¿no? ¿Hago un intervalo hasta que ingresen? Dale. Cuando vos me digas. Quedan 2 minutos y medio. Bueno. En los casos de las psicosis que afectan la estructura primaria y una vez desencadenadas, la psiquiatría clásica descubre fenómenos de perseveración, rumiación, automatismos, disgregación del discurso y la presencia obviamente de los fenómenos elementales, delirios y alucinaciones. Bueno, lo que les decía, que las alucinaciones auditivas, digamos, nos dan como... son las únicas con las que podemos decir que estamos en presencia de una estructura psicótica. Bueno, todo esto, digamos, todo esto mencionado con respecto al diagnóstico diferencial. Con respecto a la posibilidad de que alguna intervención provoque una desestabilización, esto es lo que les decía hoy, que en realidad no creo que sea una intervención, sino una manera de dirigir la cura, sobre todo cuando se dirige una cura pensando en una neurosis y, digamos, el sujeto tiene una estructura psicótica porque, digamos, a veces no se tienen en cuenta determinadas cuestiones propias de la estructura y, bueno, se provocan desestabilizaciones. Yo, en realidad, presencié dos bastante complejas en pacientes que, por una cuestión de tener acceso a lo que llamamos en las instituciones historia clínica, me pude dar cuenta que venían trabajando como en una neurosis. Entonces, ahí me parece que la cuestión es más compleja. Pati. Sí. Ahora el Zoom se va a cortar, así que supongo que salgamos de la reunión y volvamos a ingresar. Así podemos darle continuidad. Dale.